Continuando con los ejercicios de circuitos con transistores, nos piden calcular Rin, la resistencia de entrada, Rout, la resistencia de salida, y AB, que es la ganancia en bajas frecuencias del siguiente circuito. Primero vemos que, por ejemplo, para Rin se puede calcular de manera inmediata, puesto que vemos que estamos frente a una configuración de fuente o source común, como lo queramos llamar. Entonces sabemos que cuando estamos frente a este tipo de configuración y no tenemos circuitos de polarización externos, podemos decir que Rin es igual a infinito. Si tenemos dudas con este resultado, recomiendo que vean los ejercicios que ya se resolvieron y que están en el canal. Ahora nos piden calcular Rout y AB. Vamos a empezar con la ganancia y en este primer video se va a explicar este ejercicio con una consideración que es lambda igual a 0. Es decir, no vamos a tomar en cuenta el efecto de modulación de canal para el cálculo de la ganancia. Sin embargo, vamos a ver que para la Rout sí lo vamos a utilizar o vamos a tomar en cuenta esta modulación de canal para tener un resultado más robusto. Entonces, como ya lo hemos venido trabajando, lo primero que tenemos que hacer para hacer cualquiera de estos cálculos es partir del diagrama de pequeña señal. Ok, tenemos Bin, que es una fuente, sabemos que es Bin. Luego tenemos la compuerta, sabemos que está en alta impedancia, que de hecho por eso es infinita la resistencia a la entrada. Tenemos una resistencia ahora en el source. Tenemos una fuente de corriente, que sabemos que su valor es Gm VGS. No vamos a considerar efectos de modulación de canal, por lo tanto lambda es igual a 0 y tendríamos RD aquí conectada a tierra. ¿Por qué? Porque recordemos que RD está conectada a tierra a pesar de que está conectada a BDD. El diagrama de pequeña señal o el modelo de pequeña señal toma en cuenta las fuentes variantes en el tiempo, las fuentes senoidales como Bin, pero BDD es una fuente DC que no cambia su valor con respecto al tiempo, por lo tanto se convierte en tierra, ¿sí? Normalmente se le llama tierra en AC o AC ground. Entonces este es RD y este es RS. Como podemos notar, aquí tenemos esta resistencia RS a diferencia de los ejercicios que hemos resuelto en el canal. Este tipo de configuración se le llama fuente común con degeneración. Entonces, cuando tenemos un transistor con una resistencia conectada en el source, normalmente se le llama con degeneración. El nombre que ya hemos estudiado, en este caso un fuente común, y como tiene una resistencia, pues se le llamará con degeneración. ¿Ok? Vamos a partir del mismo análisis con el que hemos estado trabajando. Aquí tenemos Vout. Entonces, nosotros sabemos que la ganancia será Vout sobre Bin, por lo que nosotros tenemos que hacer cálculos para llegar a ese resultado. Entonces podemos proponer ley de corrientes de Kirchhoff en Vout. Vamos a dibujar las corrientes. Yo digo que, por ejemplo, aquí viene una corriente que llamaré IX, ¿sí? Vemos que esta IX entra al nodo Vout, pero la única dirección que tiene para irse es la que estoy dibujando con verde. Es decir, va a pasar por Gm VGS y a su vez, al esta parte estar abierta, la única forma o la única manera que tiene para correr esta IX es a través de la resistencia RS también. ¿Ok? Entonces, vamos a partir de eso. Tendríamos IX entra al nodo, entonces es positivo y todo lo demás es negativo. Entonces tendremos Gm VGS, porque es la corriente que sale del nodo, entonces también es positiva. Ok, ahora tenemos que ver quién es VGS. VGS será este voltaje. Entonces tenemos que es Bin menos VDRS, ¿sí? Pero ¿quién es ahora VDRS? Bueno, pues sabemos que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia y como ya dijimos que es la misma que está en verde, puesto que la corriente no puede irse por otro camino, entonces su corriente será IX, ¿sí? IX por, en este caso, RS.
Sin embargo, nosotros todavía tenemos que decir quién es Ix, ¿no? Pues Ix, al igual que es esta corriente, es la corriente que pasa por RD. Vamos a decir que Ix va a ser igual a el voltaje por donde está entrando la corriente, en este caso es 0, puesto que entra por tierra, y el voltaje en la terminal donde sale, en este caso será Vout, ¿sí? Esto entre RD. Entonces Ix es igual a menos Vout sobre RD. Por lo tanto, V de RS será Ix, que será menos Vout por RS sobre RD. Y este será V de RS. ¿Ok? Entonces tendríamos Ix, regresamos a nuestra ecuación de ley de corrientes de Kirchhoff, tendríamos Ix, que ya sabemos cuánto vale Ix, es menos Vout sobre RD. Y esto será igual a Gm, que es la transconductancia de nuestro transistor, Vgs. Y Vgs ya sabemos que es Vin menos VDRS, pero VDRS es negativo también, entonces se volverá positivo. Y tendremos menos, más Vout RS sobre RD. Ok, ya tenemos toda esta parte. Entonces, como queremos Vout sobre Vin, lo que se recomienda aquí es despejar Vout y despejar Vin y después hacer la razón entre esas dos. Entonces, tendremos menos Vout sobre RD es igual a Gm Vin más Gm Vout RS sobre RD. Vamos a pasar Vout hacia el lado izquierdo y las Vin las vamos a dejar del lado derecho de la ecuación. Entonces tendremos menos Vout sobre RD menos Gm Vout RS RD es igual a Gm Vin. Vamos a factorizar Vout. Menos Vout por 1 sobre RD más Gm RS sobre RD, y esto será igual a Gm Vin. Aquí lo que podemos hacer para quitar estas RD en el denominador de las fracciones, pues podemos multiplicar toda esta ecuación por RD. Al hacer esto tendríamos menos Vout que multiplica a 1 más Gm RS, y esto será igual a RD Gm Vin. Entonces sabemos que AB es igual a Vout sobre Vin. Entonces Vout sobre Vin, moviendo este Vin hacia el lado izquierda de la ecuación, entonces tendríamos Vout sobre Vin será igual a RD Gm sobre 1 más Gm RS. Todo esto negativo, puesto que aquí ya le estamos quitando el signo. Entonces Vout sobre Vin, o la ganancia, será igual a esto. También en algunos libros lo podemos encontrar como el valor absoluto de AB, y entonces ahí sí se le quitará el signo, RD Gm sobre 1 más Gm RS. Entonces de esta manera ya tendríamos la ganancia, ya también tendríamos la resistencia a la entrada. Lo único que nos falta calcular es ahora la resistencia a la salida. Entonces voy a pasar a otra hoja y voy a dibujar este mismo diagrama de pequeña señal para calcular ahora la resistencia a la salida. Recordando la nomenclatura que teníamos, esta será RS, esta será RD, esta será Bx, ¿sí? Esta será RO, esta será GMVGS, y esta será más menos VGS. ¿Qué podemos notar aquí? Primero, notamos que en el gate, es decir, en esta parte del circuito, la Vin se conecta a tierra. Esto también ya fue explicado en los ejercicios anteriores. También vemos que aquí sí estamos añadiendo RO, aunque lambda es 0. Esto es algo que personalmente yo recomiendo. Siempre en el cálculo de la resistencia de salida, sí incluir lo que será RO. En la ganancia podemos o no, dependiendo qué tan complejo sea el ejercicio, incluirla, pero a priori si nos dicen que lambda es 0,
pues podremos evitarnos esta RO. Sin embargo, para la resistencia de salida sí recomiendo considerar RO. También vemos una Vx aquí. ¿Por qué hay una Vx aquí? Recordemos que si nosotros queremos calcular la resistencia de salida en este nodo, justo en este nodo se propone una fuente de voltaje de valor Vx, que es la que se ha dibujado, y RD es la resistencia que aparece en esta parte. Muy bien, entonces una vez explicado de dónde sale este diagrama, pues partimos o empezamos a analizarlo. Lo primero que voy a hacer es, de primeras, esta RD no la voy a considerar, porque ya veremos que esta resistencia a la salida será la resistencia que yo vea hacia abajo de Vout y la resistencia que yo vea hacia arriba, todo esto en paralelo. Entonces podríamos decir que Rout es igual a Rup, que es la resistencia que vemos hacia arriba, en paralelo con Rdown, que será la resistencia que vemos hacia abajo. Entonces nos vamos a enfocar ahora en encontrar Rdown, ¿sí? Entonces voy a borrar esta RD y ya sé que al final simplemente va a ser el paralelo. De acuerdo, entonces hacemos ley de corrientes de Kirchhoff en Vx. Nuevamente dibujamos hacia dónde van las corrientes. Aquí va Ix, por aquí viene I de RO, pues por aquí viene la fuente de corriente y pues por aquí viene también esta otra corriente. ¿Qué observamos aquí? Esta es Ix. Esta Ix entra a este nodo y se divide en esta resistencia y se divide en esta fuente de corriente. Sin embargo, vemos que al final esta misma corriente se une en este nodo, que sigue siendo este nodo. Y nuevamente esta Ix no tiene hacia dónde ir más que hacia RS, puesto que aquí está en circuito abierto. Entonces, esta corriente que pasa por RS también será Ix. Entonces, ley de corrientes de Kirchhoff en Vx. Tendremos Ix será igual a I de RO más GMVGS. ¿Quién será ahora I de RO? Bueno, I de RO será Vx, debido a que es el voltaje en este nodo, ¿sí? Menos V de RS, ¿sí? ¿Quién será V de RS? V de RS pues será simplemente Ix por RS, simplemente ley de Ohm. También, ¿qué nos falta? Pues nos falta saber quién es V de RS en términos pues de VGS, ¿no? Entonces podemos decir que VGS será el voltaje en el nodo positivo, en este caso vemos que está tierra, 0 volts, menos el V de RS, ¿sí? ¿Y quién es V de RS? Ix RS. Entonces VGS será menos Ix RS. Entonces ya podemos empezar ahora sí a sustituir valores. Entonces decimos Ix será I de RO, que ya la tenemos aquí, que de hecho aquí nos faltó sobre RO, ¿sí? Es Vx menos Vrs sobre RO, debido a que es una resistencia. Entonces aquí tenemos Vx menos Vrs sobre RO, eso será I de RO, más GMVGS, ¿sí? GMVGS. Vamos a empezar a sustituir valores que tengamos. Recordemos que para Rout lo que nosotros buscamos es Vx sobre Ix, así como para AB buscábamos Vout sobre Vin, para Rout buscamos Vx sobre Ix. Entonces todo lo tenemos que dejar en términos de Vx y de Ix. Bueno, entonces continuamos. Ix es igual a Vx sobre RO. Esto es algo que yo suelo hacer para llevar un poquito de más orden en el ejercicio, pero lo podemos dejar igual. Menos V de RS. Pero ya sabemos que V de RS simplemente es Ix RS. Ese es V de RS, pero recordemos que todo esto está sobre RO. Ok. Más GMVGS. ¿Y quién es VGS? Es Ix RS. Entonces aquí tendríamos menos IXRS, ¿de acuerdo? Vamos a hacer lo mismo que hicimos con la ganancia, IX de un lado, BX de otro lado. En este caso, IX lo voy a dejar del lado izquierdo de la ecuación. Entonces voy a tener IX más IXRS RO más GM
IX RS. Este es positivo porque a pesar de que aquí está positivo, por este menos se vuelve negativo. Entonces al momento de despejarlo, otra vez se vuelve positivo. Y esto será igual a BX sobre RO. Factorizamos IX. Me queda 1 más RS sobre RO más GM RS. Esto es igual a BX sobre RO. Ahora, ¿qué podemos hacer? Multiplicar todo por RO para cancelar este denominador. Toda la ecuación la podemos calcular por RO. Tendríamos IX por RO más RS, aquí nada más RS porque RO del denominador se cancelaría, más GM RS, RO. Y esto sería igual a VX. Por lo tanto, teniendo VX sobre IX, nos va a quedar a RO más RS más GM RS RO. De esta manera hemos encontrado Bx sobre Ix. Sin embargo, recordemos, habíamos dicho que Rout será Rup contra Rdown, en paralelo con Rdown. Rdown es la que acabamos de encontrar, nos falta Rup, pero vemos que hacia arriba la única resistencia que nos encontramos es Rd. Por lo tanto, Rout será igual a RO más RS más GM RS RO, todo esto en paralelo con RD, y esta será nuestra respuesta final. Entonces, si tenemos RD estará en paralelo, si no, simplemente será este valor. ¿Por qué digo esto? Porque ya veremos que este resultado lo ocuparemos mucho cuando veamos temas como los amplificadores cascode, espejos de corriente con MOSFETs, OP-AMPs, etcétera, etcétera. Entonces, este resultado es bien importante que nosotros lo entendamos, lo sepamos calcular, como lo hicimos ahorita, pero también que ya no sepamos el resultado de una manera como de memoria, por así decirlo, pero sí, en caso de que se nos llegue a olvidar, que sepamos qué hay que hacer para calcularlo y de esta manera siempre tener el resultado. Entonces, de esta manera obtenemos Rout y esta será la ganancia. Sin embargo, recordemos también que la ganancia es cuando lambda es 0, es decir, estamos despreciando el efecto de modulación de canal. Para ya no hacer más largo el video, lo que voy a hacer es subir otro explicando este mismo ejercicio, pero considerando lambda para el cálculo de la ganancia, puesto que ya vimos que para Rout sí consideramos RO, de nuevo, para tener un resultado más robusto o más fiel a la realidad. Entonces, la resistencia a la salida pues será la misma para ese nuevo ejercicio que voy a subir, pero la ganancia sí cambiará y es un análisis bastante parecido al que hicimos para la resistencia, pero cambia un poco y por eso es que más bien lo quiero explicar en un video más tranquilamente. Entonces, con esto concluimos el ejercicio.